AMLO, ¿por qué salió de su escondite a decir y aparte cerrar el tuit diciendo, y no te mando un abrazo? A ver, eso es una provocación. Es una provocación para que se jale el hilo y diga, a ver, pero no están en esa posición. No están en esa posición que van a salir embarradísimos en todo el juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores. O sea, van a salir embarrados porque ya empezó a salir la Embajada de Venezuela en México embarrada con el tema de la cocaína y todo el dinero que se movía. Nos puso a los mexicanos también en peligro la presidenta Claudia, porque si tú como líder de nación lanzas un tuit de esa manera, te estás poniendo de un lado de la historia, que ya sabemos que es del lado de la historia incorrecto. Yo sí creo que es el lado de la historia incorrecto. Estás del lado de los dictadores, estás del lado del comunismo, estás del lado de los no derechos humanos, estás del lado del narcotráfico, estás del lado de todo lo que no debería pasar en una democracia, de las no instituciones. Entonces, aquí sí pudiste decir otra cosa más diplomática, no se hizo y por ende nos van a castigar y van a ver. Yo les reto que eso de los aranceles y las prórrogas y el nuevo TEMEC nos va a perjudicar horrores. Y si Petro y Colombia ya están al tú por tú con Estados Unidos, los que seguimos somos los mexicanos. Claudia Sheinbaum no está haciendo estas declaraciones por defender una soberanía de México y decir que ella está a favor de que no se no intervenciones. Ella está haciendo estas declaraciones porque realmente son cómplices de una estrategia, cómplices de unos gobiernos del narcoestado. Del narcoestado, cómplices en lavar dinero, cómplices en recibir pasaportes diplomáticos. Utilizan el AIFA. Que les mandaba Utilizan Maduro. el AIFA. El AIFA se construyó para eso, bien dicho. O sea, todo lo que estamos viendo aquí es simplemente entre amigos defendiéndose o, como dicen por ahí, dando patadas de ahogado. Y creo que hay una frase que a mí me llama de las más auténticas que hay: dime con quién andas y te diré quién eres. AMLO anduvo con Maduro y con Chávez. Porque siempre hablamos de Morena, pues es el gobierno que nos gobierna, por así decirlo, el gobierno en turno. Entonces, obviamente, a ver, yo cuando empecé a leer los tweets, yo decía, Dios mío, por favor, ya no escriban más, ¿por qué se están poniendo? AMLO, ¿por qué salió de su escondite a decir y aparte cerrar el tweet diciendo, y no te mando un abrazo? A ver, eso es una provocación. Es una provocación para que se jale el hilo y diga, a ver, pero no están en esa posición, no están en esa posición que van a salir embarradísimos en todo el juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores. O sea, van a salir embarrados porque ya empezó a salir la Embajada de Venezuela en México embarrada con el tema de la cocaína y todo el dinero que se movía. Ya está, o sea, si se creen intocables, no son intocables. Yo sí creo que aquí debió de haber sido un poco más diplomática la cosa, que no fue diplomática. Ahora, nos puso a los mexicanos también en peligro la presidenta Claudia, porque si tú como líder de nación lanzas un tuit de esa manera, te estás poniendo de un lado de la historia, que ya sabemos que es del lado de la historia incorrecto. Yo sí creo que es el lado de la historia incorrecto. Estás del lado de los dictadores, estás del lado del comunismo, estás del lado de los no derechos humanos, estás del lado del narcotráfico, estás del lado de todo lo que no debería pasar en una democracia, de las no instituciones. Entonces, aquí sí pudiste decir otra cosa más diplomática, no se hizo y por ende nos van a castigar y van a ver. Yo les reto que eso de los aranceles y las prórrogas y el nuevo TEMEC nos va a perjudicar horrores. Y si Petro y Colombia ya están al tú por tú con Estados Unidos, los que seguimos somos los mexicanos. Y esto que sucedió junto con José Ramón López Beltrán, que qué tiene que andar haciendo, opinando, digo, me parece, digo, eso está saliendo también de las arcas de Morena de estar oficialmente como líder de Morena y tal, porque tienen tantas cosas, digo, estaban en Italia, estaban en vacacionando, ¿sí? Es una copia y pega de los Nicolasitos, de Nicolás Maduro, de los hijos. Entonces, a ver, ¿qué es esta doble moral? Marcela Garza, en lo personal, cree
que sí es una doble moral. Sí, claro. Carolina. Pues mira, antes que nada, llamó mucho la atención lo que tú decías, ¿no? Que AMLO aseguró que él ya no iba a salir para nada de su trono, de su reino, más que para defender a Claudia. Y de pronto salió para defender a Maduro. ¿Por qué? Porque esto está muy claro. Sí, sí hay una doble moral. Y yo les voy a decir algo que quizá lo recabó Mexicanos contra la Corrupción, es un dato importantísimo de esta doble moral, pero este amaciato entre Maduro y entre AMLO, entre Morena, es muy fuerte. Miren, ustedes se acuerdan del desfalco de Segalmex, Sí, aquella claro. estafa maestra, que todavía 15,000 millones de dólares y todavía seguían en las investigaciones. Bueno, en el año 2019-2020, Maduro compró 67 millones de dólares, le compró a Segalmex de alimento para Venezuela. ¿Y qué creen que hizo? Lo vendió a sobreprecio a gente que no tiene ni capacidad económica para comprar nada, se lo vende a sobreprecio. Segalmex y Maduro crearon una red que movió millones de dólares, se está destapando todo esto. Y estos millones de dólares pasaron fíjense, por puertos, por aeropuertos y bancos de todo el mundo, ahí lavaban. Este rastro trataron de evadirlo, sin embargo, Estados Unidos incluso evadieron las sanciones de Estados Unidos que les ponían a toda esta situación de Maduro. Por eso, da risa esa frase de AMLO que ni Bolívar, ni Lincoln, lo que tú decías ahorita, aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara con tiranía. El que está actuando con tiranía, señores, es AMLO y Maduro. Ellos son los que están en esta colusión que ahora Claudia, ¿qué tiene que hacer? Claudia se tiene que cuadrar. Claudia está ahorita acorralada, ya lo hemos dicho, está acorralada y en esta doble moral que ella misma sale en cada mañanera a tratar de limpiar la cara y a veces ni eso, de toda esta doble moral de que somos una pobreza republicana. Nosotros los de Morena practicamos la pobreza republicana y de pronto cada fin de semana y cada vacación está Noroña en Europa, como tú decías, están viajando por todo el mundo los principales líderes morenistas. Entonces, ¿a qué están jugando? Es obvio que el comunismo, que las dictaduras son para enriquecer a los líderes que las manejan y para empobrecer a todos los demás. En esta doble moral también estamos viendo algo que da preocupación, que es ahora, el día 3 de enero, Venezuela, Cuba vivía de Venezuela, que ahora que le van a dejar mandar petróleo, para mí la gran preocupación es que ahora Venezuela va a vivir de México. Cuba va a vivir de México, así como lo hacía con Venezuela. Entonces, ahora una primera plana del norte es esa, en la cantidad de petróleo que México le está mandando a Cuba. Entonces, aquí es, ojo, Claudia, ¿dónde está que lo haces por cuestiones humanitarias? Te voy a hacer un paréntesis ahí. Dice la presidenta Claudia en una mañana, pero eso se ha hecho siempre. Sí. Pues no. El gobierno de AMLO y Claudia aumentó casi el 56% de mandar el petróleo para allá. Entonces, no es una cosa que se hacía todo el tiempo. Sí, entonces yo creo que esta doble moral es para mí muy clara. Claudia no está, te lo digo, amiga Claudia Sheinbaum no está haciendo estas declaraciones por defender una soberanía de México y decir que ella está a favor de que no intervenciones. Ella está haciendo estas declaraciones porque realmente son cómplices de una estrategia, cómplices de unos gobiernos del narcoestado, cómplices en lavar dinero, cómplices en recibir pasaportes diplomáticos. Utilizan el AIFA, que les mandaba Maduro. el AIFA. El AIFA se construyó para eso, bien dicho. O sea, todo lo que estamos viendo aquí es simplemente entre amigos defendiéndose o, como dicen por ahí, dando patadas de ahogado. Y creo que hay una frase que a mí me llama de las más auténticas que hay: dime con quién andas y te diré quién eres. AMLO anduvo con Maduro y con Chávez. Morena llegó al poder y todo lo que dijo en campaña, muy pocas cosas se cumplieron. Simplemente el tema de primero los pobres. A mí esa frase me da tanto, me estremece tanto decir, si primero fueran los pobres, todos esos millones que están gastando en sus viajes, pues váyanse a la pobreza extrema y comiencen a invertirlos ahí, ¿verdad? Comiencen a dar infraestructura a toda esta gente pobre que no tiene ni siquiera calles pavimentadas. Entonces yo veo una doble moral muy fuerte. Creo que este es un tema muy interesante. Un partido Morena que obviamente tiene que haber gente buena en ese partido Morena, pero también hay gente y sobre todo líderes
muy metidos con el tema del narcotráfico, muy involucrados con estos cárteles que ya evidenciaron que Maduro estaba directamente influenciando en los cárteles de aquí de México, y estamos en ese gran problema. Estados Unidos le está haciendo lo mismo a Claudia que le hizo a Maduro. 15 veces dialogó con Maduro, Marco Rubio y Trump, y le decían: te damos una salida, te damos una salida, te mandamos a Turquía, ya tienes en el banco millones y millones, y déjanos volver a hacer democracia, a volver democrática el país de Venezuela, darle la libertad. Maduro no quiso. A Claudia le dice: te ayudo, Claudia, te ayudo. ¿Me dejas? Cooperamos para sacar a los narcos. No, Mr. President, no, Mr. President, no. Le dice no y no y no. ¿Hasta cuándo le va a volver a llamar? ¿Y cuándo vamos a recibir a lo mejor una sorpresa? Yo creo que debemos de, ni siquiera tenemos que analizar tanto, solo es ver la retórica oficial que hay y las acciones concretas de estos personajes. La retórica oficial siempre es primero el pueblo, la soberanía, la autodeterminación, la cooperación, etcétera, pero en los hechos se muestra otra cosa. Siempre cuando hay algún tema aquí en nuestro país de peso, la culpa es de los gobiernos y administraciones anteriores, como aquí lo tengo, algo de lo que estaba analizando. Hay una selectividad en la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley se aplica solamente para los que son para sus opositores o para quien les convenga, pero realmente cuando se muestran pruebas de, por ejemplo, los hijos de AMLO, la corrupción, las redes de corrupción que hay, el tema del narco, cómo está metido Adán Augusto, con gobernadores, gobernadoras de otros estados, etcétera. ¿Qué ha pasado? Nada. Dice que pongan una denuncia ante la fiscalía. Esa es la respuesta de la presidenta. Y la fiscalía en sus mañaneras, y la fiscalía, y no pasa nada. Pero si es de cualquier otra persona, hay una persecución a las personas. Entonces, por eso hablo de la doble moral, de la retórica oficial y de las acciones concretas. ¿Cómo tratan a las madres buscadoras? ¿Cómo tratan a la manifestación, por ejemplo, esta que acaba de pasar, la de la generación Z, la tortura, los golpes que se vivieron, lo que hay? Pero cuando hay otro tipo de manifestaciones, entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, no, todos pueden pasar, no pasa nada, no hay una violación a los derechos humanos ni a la violación a los derechos a manifestarnos. Hay una complicidad tremenda y una violencia tremenda en esto. La corrupción está en todo el sistema político. Digo, Ania, tú estás ahí ahorita, estás en el gobierno, pero en el poder no, a lo que voy en el poder legislativo, pero me imagino que lo puedes ver perfectamente bien cómo la corrupción está metida en todos lados. Obviamente, como lo decíamos hace rato, no es un tema solamente de ahorita, viene a años que viene haciendo eso, pero ahorita es mucho más grande, más notorio, y tenemos que hacer algo porque está en juego, si queremos, la soberanía de nuestro país, porque puede intervenir otro país y les estamos dando la excusa perfecta para hacerlo. Ya el mensaje fue muy claro del país, estemos de acuerdo o no, el mensaje es muy claro. Entonces yo les recomiendo a todos estos políticos que se pongan las pilas, no den excusa y que se pongan a trabajar realmente por el pueblo y para el pueblo. Que nosotros los ciudadanos, eso es lo que necesitamos. Recordemos que la soberanía es... Aquí lo apunté, que es un pensamiento que tuve ayer. La soberanía emana del pueblo y la autodeterminación es la capacidad del pueblo para decidir su propio destino. Entonces, si nosotros estamos decidiendo nuestro propio destino, si tenemos autodeterminación y soberanía, debemos de alzar la voz, pedirle y exigirle a nuestra presidenta que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar por nosotros y que se pongan a escuchar a toda la gente que está sufriendo de algún tema de seguridad, de pobreza, de salud, la falta de medicamentos que hay en nuestro país, etcétera, que eso es lo que necesitamos. Y que el juego de diplomacia no se haga con tweets, porque en un 2x3 nos dormimos, van por Groenlandia, los que seguimos somos nosotros. O sea, es la verdad. O sea, este tipo de diplomacia, que somos el país vecino estratégico, no puede ser con unos tweets ahí atacando de una forma como si se creyeran intocables. México es clave para Latinoamérica. Totalmente. Oye, a mí me llama mucho la atención cómo hoy la presidenta Sheinbaum sí apela a la ONU y a las organizaciones internacionales,
Pero cuando yo fui a la Corte Interamericana a denunciar la violación a los derechos humanos de su gobierno, se burló desde la mañanera. Entonces, esa es la doble moral, ¿no? Esa es la hipocresía de decir cuando te conviene, cuando tocan a los tuyos, sí apelas a la comunidad internacional, y cuando hay que señalar lo que tu gobierno está haciendo mal, ahí sí te burlas, porque se burló explícitamente en la mañanera. Segundo, yo soy parte del Poder Legislativo desde el 2018, desde que inicia el régimen de Morena, porque es un régimen, y soy parte de la oposición, y desde el 2018 se les dijo, están operando conforme al manual del Foro de Sao Paulo, exactamente lo que está haciendo Venezuela: debilitar a las instituciones, perseguir a la oposición, perseguir a los medios de comunicación, tomar el control de los poderes, debilitar a uno de los poderes como es el poder judicial. Lo estaban haciendo, y después todos, y a lo mejor ahorita Claudia nos puede dar mejor ese dato, muchos de los altos funcionarios de Morena han recibido entrenamiento y adoctrinamiento en Cuba. Es lo mismo que pasaba en Venezuela, ¿eh? No por nada, o sea, no es casualidad que hayan muerto 32 cubanos el día que fueron por Maduro, porque son soldados, porque era la guardia principal de Maduro, porque Cuba no tiene dinero, Cuba nadie da un peso por ellos, pero ellos dan a Venezuela y a los países de la región que son parte del Foro de Sao Paulo, los ayudan con entrenamiento, con adoctrinamiento, con estrategia militar, con estrategia de contención, y a cambio cobra con petróleo. Y lo peor del caso es que ese petróleo no es para que haya una mejor calidad de vida para los cubanos o para los venezolanos. No, es un petróleo que se usa para que los mismos del régimen autoritario se sigan enriqueciendo, y además lo usan para comprar beneplácitos, para comprar pasaportes diplomáticos, para comprar aviones. O sea, ni siquiera es para mejorar la situación del pueblo, y es dinero que no se van a acabar en su vida. O sea, es lo peor del caso, por eso les cancelan cuentas en Suiza y no sé dónde. Eso está pasando en México. Por eso yo al principio decía, mi deseo mayor para este año es que Claudia Sheinbaum recapacite, que no seamos otro Venezuela, que nos cae en la boca la oposición, figurativamente, ¿verdad? Que no suceda esto con nuestro país. Por supuesto que yo no estoy a favor de que ningún país venga a gobernar nuestro país. Yo soy mexicana, orgullosamente mexicana, creo en la democracia, creo en las libertades, defiendo las libertades de las personas todos los días, me he puesto en riesgo por hacerlo, he sacrificado cosas por hacerlo. Por eso me preocupa lo que está pasando, y por eso alzo la voz, por eso me duele. Ahorita lo decías, ves los videos de los testimonios reales de los venezolanos y se te parte el alma, porque no quieres que eso pase en nuestro país. Yo no quiero que eso pase en nuestro país. Por eso yo sí quisiera, y hago un llamado al gobierno de Morena: pongan manos a la obra. Empiecen a perseguir a los delincuentes, al que sea, porque para la narrativa en contra de Calderón y de Fox y del que me pongas, les ha servido mucho la narrativa para el discurso, para ganar adeptos, pero no han perseguido a uno solo, ni uno solo está juzgado. Nada más Genaro García Luna, pero ese fue a Estados Unidos, por cierto. Entonces, si es Calderón, si todo esto es culpa de Calderón, de Fox, de quién sabe quién, de ahorita decías Lili Telles, no sé qué tiene que ver Lili Telles con todo esto. Al que sea, persígalo, pero persíganlo, apliquen la ley, pero aplíquenla parejo. Porque lo que pasó con el tren interoceánico, hay un audio que comprueba que los hijos de López Obrador están involucrados en la corrupción de ese tren, y hubo muertos. Entonces, en las espaldas... Y se burlan casi, el escarrilamiento sería otra cosa. En las espaldas de los hijos de López Obrador hay muertos. Ese es otro punto de la doble moral de esas vidas. Eso es parte de la doble moral. Entonces, presidenta, ponte las filas. Si tienes que cooperar con Estados Unidos, coopera. Si no quieres cooperar con Estados Unidos, haz valer la ley en nuestro país, pero hazlo en serio, respetando las instituciones. Ahí viene la reforma electoral. Y yo lo decía, el 3 de enero lo puse en tweet, porque pues ¿dónde más lo pones, verdad? ¿Qué tanto se va a parecer la reforma electoral de Claudia a la Constitución Bolivariana de Venezuela? Ojalá que en nada,
porque lo que tenemos que hacer aquí es hacer valer la ley, fortalecer nuestras instituciones. Ningún país se va a meter en México si nosotros fortalecemos nuestras instituciones, nuestra democracia, nuestras libertades y nuestra economía. Si eso no sucede, olvídenlo, estamos en riesgo y por eso tenemos los pelos de punta, porque estamos en riesgo, porque alguien se lo dijo, sigues tú. Yo no quiero que siga Claudia, yo no quiero que siga Exacto, México, no yo no quiero queremos, que Estados sí, Unidos totalmente. y que ningún país entre a nuestro país. Muy Pero buen ¿qué punto. vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Morena? ¿Qué van a hacer los legisladores? De nada sirve que Noroña ahí salga a pedir que liberen al pobrecito preso de Maduro, preso político. No invente, señor. No, por favor, o sea, ¿a quién no le queda? De nada sirve, defiendan las instituciones, o renuncie a su cargo como senador si no le sirve de nada ser un contrapeso al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Desmantelar los cárteles que hay en México, eso es lo No, número uno. los criminales de combatir. cuello blanco que Lo que están al quiere lado Estados de Unidos la es eso, presidente. que se O sea, acabe esto ya. el narcogobierno. Eso es lo número uno. Por eso no podemos... Que Muy deje- buenos puntos. Que deje proteger al Sí. crimen organizado. Totalmente, Así de simple. totalmente. Claudia. A mí me encantaría que empezáramos a hablar de la doble A moral ver. del ciudadano, A ver. porque tenemos los gobiernos que los mexicanos hemos elegido y ahorita hablamos mucho del tema sobre el respeto a las instituciones. Híjole, sí se vale el respeto a las instituciones que deseamos en México, pero el derecho internacional y que se pasen a la ONU por enfrente y lo demás, eso sí lo defendemos dizque en pro de la libertad. Esa es una que tenemos que checar nosotros. ¿Qué onda con nuestra doble moral? Claro, se vale que señalemos al gobierno actual, nada más que ese gobierno actual que está, también está conformado por todos los acuerdos y personajes también de otros gobiernos, cuando empezó todo este tema del narcotráfico, que ya lo vimos que salía hoy, inclusive en el periódico y ayer, el nombre de Calderón en estos nexos entre Venezuela No, y México. y van a salir más. Y van a salir N, ¿verdad? Está bien, N pero nombres. también Y los que López Obrador gobiernan nunca hoy. juzgó a Ahora, y Y Calderón. también dos, los de hoy. Dos, a mí me hubiera gustado que ese tuit de López Obrador hubiera sido por las víctimas del descarrilamiento de tren, Exactamente. que hubiera salido Pues sí. por eso y no se hubiera metido en esto. ¿Por qué? Porque en eso sí él era el responsable de ese gobierno. Ese es un buen punto, y Claudia, no, sí. y no de esto. Totalmente. Tercero, en el tema, Trump no está amenazando a la presidenta, está amenazando al narcotráfico. Tiene muy buenos acuerdos con la presidenta, al grado que van más de 50 extraditados para allá. Ya hemos avanzado completamente de una manera diferente, igual y no a la velocidad que quisiéramos, pero sí hay presión de Estados Unidos y sí hay ganas de México en cuanto a que cambió esa política de abrazos mejor y no balazos. Y para que entrara ahora el tema con Claudia Sheinbaum, ¿no? Van más de 1000 detenidos, Pero son espérame, NN una pausa toneladas. ahí. No puedes separar a la presidenta Claudia del narcotráfico, ¿verdad? No, La estás separando. no, estás perdón. diciendo, Por supuesto, no podemos, no lo quisiera puedes yo, separar porque No. vivimos en un narcoestado. no la estoy separando, Ah. ojo. Y esto es bien delicado para que sigamos hablando nosotros del narcogobierno, del narcoestado. Estamos viendo que es el pretexto que ahora utiliza Estados Unidos para intervenir en los gobiernos. Creo que efectivamente, como muchos países, Pero no tenemos creo el que sea tema. pretexto. No, ya está no, fue el comprobando. pretexto que utilizó primero fue el tema humanista y ahora es el pretexto que utiliza, como lo está diciendo Pero ahora, es que se están para el ahorrando gobierno. Pero no puede- pero a ver, miles y ojo. miles de No, pero a ver, ojo, ciudadanos por supuesto americanos que por los el pretextos fentanilo. de Estados Creo que es el Unidos tienen pretexto. muchísima información. A ver, es que Claro. yo coincido contigo. Con Albert. eso Coincido, negocia. Claudia. A ver, Claudia, yo coincido en que sí es un no, a ver, el pretexto, pero no se los narcotráfico- demos. No, No, se lo demos. exacto, No, el pero no se los pretexto demos que en le el das- discurso. No, ojo ahí, Tampoco. perdone. Es A que, ver, a ver, no, el no, está bien, narcotráfico yo no nació con López Obrador, eso es No, claro. A ver, No, nadie ha dicho eso. Nadie lo Nadie es vamos a Blanca cegar. Paloma, Nadie ha dicho ¿verdad? eso. El pretexto no es el crimen organizado, no es el narcotráfico. Estados Unidos tiene mucha información. La prueba está es que fue por Maduro. No, el pretexto que le da a los países, a un país como Estados Unidos, es que se debilite internamente. Un régimen autoritario como el de Venezuela fue el que acabó con la soberanía de Venezuela. Y si Claudia sigue sin fortalecer a nuestro país, va a acabar con nuestra soberanía. Y por supuesto que Pero no nos- solo Estados Unidos, China también al rato los Pero vamos a nos tener toca aquí. como mexicanos también cambiar esa narrativa. Por Dios, cada vez que salimos a alguna parte y vemos que los papeles que nos da Hollywood, que cuando nos entrevistan, el narcotraficante, no es cierto.
Sí tenemos narcotráfico, por supuesto, como muchos otros países, pero tenemos una riqueza y el pueblo mexicano es increíble en N aspectos, desde culturales, laborales, etcétera. Bueno, Entonces, pues que los yo actores creo que tenemos que ser muy de... delicados ya también en cambiar la manera, porque es el pretexto que está haciendo Estados Unidos, cuando antes su narrativa era Pero es humanitaria. que no podemos se dejar de puede. hablar de lo que está No. sucediendo. Y si me dejan imagínate. hablar, porque yo les di Sí. chance a Ándale, todas, sí, ¿verdad? tienes toda la razón. Entonces, es que eres como no sé. la controversia en la mesa. No, pues entonces, Le sí. pones mucha emoción. Yo veo a Claudia. las A ver, mujeres. Deme chance, dice Claudia, Sí, deme sí, chance. sí. En Medio Oriente las sigo viendo con burkas y las sigo viendo pobres y las sigo viendo víctimas de un régimen. Entonces entendamos, por Dios, que vienen a todo menos a libertarnos. Entonces, creo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va muy de acuerdo en muchas de las políticas de este nuevo orden que está tratando Trump. Tan es así que está presentando esta cooperación, no sin dejar de defender nuestra soberanía. Habla con Trump de temas muy serios como el tráfico de armas, con las que arman a los narcos aquí en México, para que suceda el estado de guerra en el que tenemos. Van las toneladas de fentanilo y de coca que también se han estado deteniendo, cosa que antes no sucedía en el régimen de Andrés Manuel. Y ojo, creo que el gobierno de Estados Unidos va por Groenlandia y va por Cuba con este tema que le va a impactar directamente con el tema de Venezuela. Pero a quien está amenazando no es a México, está amenazando al narco. Está trabajando ya para poder, estamos viendo lo que pasó con el cártel de los Pero Chapos. es que hoy del el Chapo, narco, y hoy de en los México es el chapitos. narco. Pero pues es que para mí México son tradiciones, esculturas, son Sí, campeones sí. olímpicos, Pero etcétera. el gobierno se pero refiere al lamentablemente hoy un el narcoestado. No gobierno vamos es a hablar de narco. todo el gobierno. Entonces vamos a hablar de No, un no. Samuel García narcotraficante, No porque estoy pues en hablando el de todo- gobierno en Guadalajara está el tema del No, cártel no, de Nueva a ver. Generación, etcétera. O sea, vamos también nosotros a cambiar la narrativa, porque también tiene que ver con este tema No, de yo no voy a Oye, cambiar tengo la una duda. narrativa del Yo tengo una narcoestado. duda porque Está ahorita infiltrado en ahorita- está todo. infiltrado en todas, el narco, por Por supuesto. eso, pero no pero es a ver, contra- la líder de nación. Tenemos que a ver, reconocer que esperen. está en un país, el narco No, La infiltrado. líder, Que no se me la olvide líder ahorita de porque diste un nación, dato la muy líder de importante. nación, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, debe dejar esa narrativa mañanera maquillada de fachada de todo está bien, y Adán Augusto, Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar, a ver, sí, o sea, vamos a hablar así, las cosas como son, ahí están las cosas. Entonces, no podemos estar hablando de, es que es un pretexto y es que no sé qué, cuando estamos sumergidos en un narcoestado, Pero con nadie, 0 instituciones, nadie ha dicho con que una sea- fiscalía a modo, con los 3 poderes cooptados, secuestrados. pues tenemos Secuestrados instituciones por que Morena. esta presidencia, como las anteriores, han sido democráticas por un INE. ¿Cuál, Entonces, perdón? ¿Qué? tenemos instituciones. ¿Cuáles? El INE, por ejemplo. El INE. ¿Tuvimos Contadé. una elección democrática o no? No, y la hombre, anterior, y la anterior, y la cero anterior. democrática, con supuestas, ¿cómo dicen? Cuando van a hacer la... Lo que yo Las vi, en lo actas. que yo no, participé, no fue cuando una elección ponen a democrática. participar a los ciudadanos. Tristemente, Cuando me hubiera dicen, gustado "Hey". decir que sí. No, que hacen este tipo de los observadores ciudadanos y todo es a modo. El plan C nos vino ¿Desde descarri- cuándo es a modo, el- Marcela? ¿Desde cuándo es ¿Desde a modo? que Desde naciste? que no, desde que nací no, o sea, Entonces había elecciones no, democráticas no, cuando eras chiquita. ojo, ni soy priista, ni soy panista, ni soy perredista, ni soy una periodista. Pero lo que veo hoy, no quisiera que el día de mañana mis hijos y mis nietos, que todo este plan C y todo este descarrilamiento, por no decir otra cosa, de cómo está sumergido en un narcoestado en México, no se está haciendo nada. Y tenemos una presidenta que puede hacerlo. Yo sí confío en que, o sea, ojalá, me encantaría ver a la presidenta Claudia Sheinbaum tomando el toro por los Lo cuernos. informan en No la lo está mañanera. haciendo, no lo Marce, está ahí te haciendo. va un ejemplo de lo que estás Eso diciendo. que tú estás diciendo, Está dando espérame, resultados. no, eso de los resultados, de los no sé qué, es porque Omar García Harfuch está súper en cooperación con Estados Unidos. Que depende Omar Entonces, de quién, de la presidenta. no, No, abrió Oye, Omar, ahí te va un perdón. ejemplo de lo que Entonces- dices de las instituciones. Un ejemplo clarísimo de que se están debilitando las Sí, instituciones. debilitando, pero sí Porque tenemos. así lo marca el manual. Ojo. Es la elección del Poder Judicial. Todos los candidatos a jueces fueron a modo. ¿Y cómo se aprobó la reforma al Poder Judicial? Porque Morena tiene A mí sí cooptado me indigna todo esto. la Cámara de Diputados y la Sí, Cámara sí, de sí, sí, Senadores. Pero Marcela Es dijo una que no había forma, instituciones. es Una que se cosa han es ido- que las se han ido debilitemos inclusive debilitando. nosotros. A ver, Incluso los instituciones órganos. democráticas no hay. Al no Hay respetarlas instituciones nosotros. morenistas, Exacto. ¿ok? Ahora, o sea, a hay mí, instituciones yo tengo una morenistas. duda porque Sí, ahorita claro. Caro dio un dato que a mí me preocupa mucho porque decías que estaban llevando esclavos de Cuba a Venezuela.
México ha traído muchísimos Así médicos es. cubanos, entonces no Así se les es. paga a ellos. No se entonces, les paga. A el ellos gobierno de lo Morena dijo la está diputada importando de ¿Cómo Morena. traza o qué? Sí. Esta Eso es gravísimo. este dato lo dimos en diciembre, lo da una diputada republicana de Florida, María Elvira Salazar, Ah, sí. es su nombre. Ella da el dato y dice, señores, dentro de todos los problemas que tenemos con México, se está violando el TEMEC. Y ahí lo dice, porque una de las aclaraciones del TEMEC muy puntual es que estos tres, Canadá, Estados Unidos y México, no pueden tener empleados, no pueden contratar trabajadores como esclavos y o una trata de personas. Eso no puede haber. Si tú vas a contratar a alguien, tiene que ser bien pagado, con un Falso. salario Hay una justo. partida presupuestal ahora- que yo conozco del área de bienestar en donde se le están pagando los Pero médicos Claudia, cubanos. pero esta Falso. diputada mostró la los vi. datos de que de cada $100 que ganan los cubanos, vi. los médicos en Yo México, estoy hablando no de algo que alguien Sí, sí, dijo, sí. sino de pero alguien ella que yo vi. mostró la prueba, esta diputada estadounidense mostró la prueba de que de cada $100 que ganan estos cubanos que están en México trabajando, de cada $100, $95 se van a Cuba. Les dejan $5. Y eso mismo pasaba en Venezuela con los ¿Y cubanos. por qué se Entonces, van a Cuba? pero sí es de llamar Porque la ellos están atención. adoctrinados. Pero ese es un Cuba. pueblo adoctrinados, por eso. pero México ellos sí le tienen- paga lo que haga Cuba y ellos No, quieren. no, Pero Venezuela, México les debería de México sí pagar les- directamente a México- ellos y está México mandando el paga- dinero a Cuba. México está al pagando gobierno. Ahí directamente a ellos está y está el listado de la personas. doble moral. No les paga México debe de directamente. pagar Es la lo que verdad. me llama la atención, ¿Qué? o sea, las similitudes entre México y Venezuela con todas estas transacciones Las que se hacen acciones con Cuba, similares, sí. con los médicos, con la gente, con los militares, con el entrenamiento, con el petróleo, o sea, eso es lo que a mí me llama la atención y me preocupa. Por eso les digo, O sea, para ti sea, no hay no- doble No, moral, a ver, Clau. conozco ese documento porque mi cuestionamiento fue al revés. ¿Por qué sí hay para traer médicos cubanos y no hay para medicinas? Entonces, sí se les paga y sí se les paga personalmente. pero porque traemos médicos conozco el cubanos y documento. tenemos médicos Tráenos el mexicanos. documento Sí, para como entonces muchos trabajo. le sindicatos, podemos escribir a la qué horror, legisladora, a ver, ¿verdad? La legisladora de tal cual Florida y está. decirle, oye, Entonces- María Elvira, te equivocaste, no estamos violando Pues el más TEMEC. bien que María Elvira no miente, investigue bien. No, porque no, sí mejor está. traer el Esa es- documento que esa tú es una. dices. Mira, Y hay que yo investigar. creo que en este Esa es tema, una. inclusive que si Cuba, que si todo, Y dos- yo no estoy de acuerdo en que se le esté pagando a médicos cubanos, no porque no crea que sean buenos, ¿eh? Es que aquí hay Aclaro, porque médicos creo sin que hay trabajo, cubanos, claro. Aquí hay médicos miles de cubanos muy médicos sin buenos. Ese fue mi trabajo. cuestionamiento, Claro. Peggy. Y Es te justo. entiendo por dónde Número vas, es ¿por qué no contratas a los médicos mexicanos? no hay Porque trabajo. no hay trabajo para los médicos mexicanos, que son muy buenos, y porque hay una falta de medicamentos y una escasez de medicamentos. ¿En dónde está el dinero? Que no se fugue ese dinero, que se quede aquí precisamente para cubrir La todo soberanía. esto, y esa es Justo la ese fue mi falta, pregunta y además mi exactamente, pregunta creo yo. también radicaba en si esos médicos venían a capacitar, porque sabemos que Cuba sí hay muchos avances en ciertos temas y luego se retiraban y contrataban mexicanos. Pero más mi pregunta era sobre todo por qué no se estaba aplicando ese recurso al tema de las medicinas. Entonces son cosas completamente diferentes. Por supuesto que creo que hay doble moral. Hay doble moral en el gobierno y hay doble moral con la ciudadanía, por supuesto. Y creo que hay que hacernos responsables nosotros, porque nosotros nos elegimos, nosotros somos los que elegimos. Ahí viene el Totalmente, también. 2027, entonces está bien fácil eso de culpar y poner, no. Y además no hay que poner nada más a estos. Hay que ponerlo de todos los colores. Ah, no, eso sí, Porque por supuesto. parecería otra tema siempre. Yo no estoy en contra de que sienten en el banquillo los acusados a los personajes de Morena, que como lo dijo Carolina, hay buenos y hay malos, pero vamos sentando también al resto de la, Pero es que de la ahorita banda, yo porque creo para que que exista no un podemos poder perder el hay tie- acuerdos. Está bien, y van a salir a relucir diferentes exgobernadores, expresidentes, ex todo. Pero yo creo que hoy por hoy, si no vemos la realidad tal cual es, si no estamos viendo que unas elecciones fueron ganadas por campañas electorales financiadas por el narcotráfico, porque es la verdad. O sea, eso le llamamos democracia aquí en México. Y eso desde ahí tenemos que partir. Pero también Es algo una doble moral decir pero que se ojo. ganaron unas elecciones con dinero mal habido del crimen organizado. Es una, creo que desde ahí Marcia, partimos pero de algo unas muy elecciones importante, manchadas. algo muy importante. Los gobiernos panistas, y esto yo sí lo puedo decir totalmente, los gobiernos panistas nunca intentaron debilitar a las instituciones, por el contrario, o sea, fueron gobiernos que le apostaban a las instituciones, que le apostaban a la democracia, a la participación ciudadana. O sea, eso creo que nos separa muchísimo del régimen de Morena. Entonces, yo coincido contigo, si vas a señalar a uno, señala Sí, a a los de todos. todos los No colores. podemos generalizar, porque por López ejemplo, Obrador no juzgó a uno solo del gobierno de Peña Nieto, ni de Calderón, ni de Fox, ni de nadie. Se sabe Claudia que hubo lo- pactos. Solo ¿verdad? le sirvió de discurso. y Claudia lo está haciendo, y la otra, no podemos generalizar en que todas las campañas Claudia lo está políticas
están pagadas por el narcotráfico. No dije Hay- todas, dije por ejemplo, Morena, vamos a decirlo, porque yo conozco campañas, por ejemplo, que en el caso del Huachicol, financió Carmona y otros que tuvieron la dignidad de decir, no, y vamos a hacer las cosas bien. Bueno. Como el difunto Carlos, como yo, que también dije, no, o sea, no podemos generalizar, No, volvemos a lo mismo. no en todos estoy los temas que generalizando. hemos Sí, dije tratado. todos, no dije todos. Hay dije, que ver tonalidades de grises, sí, no es blanco sí, ni sí. negro, ya Estoy basta hablando de la elec- derecha y no, la estoy izquierda. hablando O sea, yo cuando hablé de eso es de la elección presidencial. O sea, una elección presidencial que sabemos que fue manchada por todo esto y decimos que fue democrática, desde ahí me preocupa, desde ahí es una doble moral. Y una prueba Es son decir- los crímenes, Marce. ¿Cuántos candidatos se asesinaron? Alcaldes y a otras candidaturas, fue terrible. La gente a lo mejor ya lo veía como normal, pero, o sea, ¿cómo es posible la terrible la cantidad de crímenes que hubo en las elecciones? bueno, ahí va la doble moral. Conclusión. Ahí va la doble moral. Me molesta que estas elecciones que han estado manchadas por el narcotráfico, por papapal, pero viva Trump que vino y salvó. A ver, espérate, vámonos a la elección de Estados Unidos. Entonces, de verdad, Nadie debemos de hemos dicho tener... viva Trump. No. Pero Trump sí se Nada. vale que se meta al orden internacional. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que es tiempo de verdad. Pero esta es una que hagamos historia diferente. una Perdón que reflexión sea tan personal. No, Claudia, perdón que sea tan reiterativa. Yo lo dije en cada uno de los bloques. Esta lo mesa dije. va a durar 3 horas, no, importa. Es que Donald Trump, yo nunca dije qué bueno que Donald Trump. Estados Unidos entra a los países cuando los países solitos terminan con su soberanía, debilitándose internamente sus instituciones, la su perfecta democracia, su excusa. ciudadanía, Es la- etcétera. pero es una excusa. Y, Sí, pero y van yo por nunca otro dije interés. que Estados pero Unidos, yo qué no, bueno. yo no Bueno, yo no te señalé. Pero es que el tema no es si Estados Unidos lo hace, el tema es que estamos haciendo los países de la región Exactamente. latinoamericana para que ni Para Estados que no nos Unidos, suceda ni eso. China ni Rusia. Sí, pero eso empieza Ahora, por una se reflexión quejan de personal. Estados Unidos. Por eso. Venezuela está invadido por Rusia, por China, por Cuba, por Irak. O sea, por Dios, no. Y tampoco lo justifico, No, por claro. supuesto que no, pero a lo que voy Bueno, es, pactos es que comerciales. no, yo no quiero. Todas en esta Y el mesa decir estamos que en estamos contra de felices la por los intervención. venezolanos, yo sí estoy feliz por los venezolanos. Y Por si tuvo que supuesto, intervenir, viva la Trump, libertad. tuvo que intervenir porque yo entiendo esa otra parte, le tengo empatía a esa gente y entiendo que cuando tú estás ya hasta acá, ¿quién te va a defender? Las instituciones, la democracia de un país que no tiene democracia, la reconocer patria, la soberanía sociales. de un país que no tiene El soberanía, pederasta y que no tiene violador, patria y entonces. todo. Es como cuando se meten, mira, en un ejemplo muy... Pues es que Para muy- concluir, mira, porque nada no. más así ahí está el viva una- Trump, el pederasta y violador No, sí no, se vale no que es que intervenga. Oye, espérame Es que tantito, no no, es un segundo, Trump, denme es un minuto. Estados Claudia, No pongas Unidos. palabras en Nelly. mi boca, nada 30 más segundos, una Carlos. cosa, Estoy fracasando en una cosa que mediadora. quiero terminar así con A ver. nada más una analogía, una pequeña analogía Vamos, más pues ni modo. burda y muy burda. El que lo vea, lo ve. Acá, de este lado, tengo una vecina que escucho que la están golpeando todo el día. Que ¿De verdad? violentan a su hijo. No, es una analogía. Ah, yo de Por verdad. eso dije una analogía muy Dije, burda. no, pues qué horror. Tengo, no, yo hubiera hecho algo. No. Y pues, ¿qué te pasa? Fíjate, te pones a platicar con ella. Oye, te recomiendo que vayas a las instituciones, que vayas y denuncies. Y denuncia. Y no pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Y ahí estás oyendo, escuchando todos los días. Estás escuchando que están Buen golpeando, que le están ejemplo, haciendo buen algo a su ejemplo. hijo y todo. ¿Y qué hace? Vas a las autoridades, vas tú, voy yo. Oye, ¿sabes qué? Voy a poner una denuncia. Mi vecina está. ¿Qué pasa? No podemos hacer nada, señora. Sí, no no, podemos no, intervenir porque no podemos entrar a su casa. Y así te la pasas por años. Y un día escuchas que ahí está el señor otra vez y todo, y que yo puedo hacer algo. ¿Dejo que la maten? O nada más como O te metes no me a su permite la casa ley, no hago y nada tiras y la me quedo en mi puerta. casa No, no, sentada y ya no hago nada. Me- Así se sentían los venezolanos. O sea, los venezolanos, o sea, por eso ellos no, ¿qué importa? Ellos mismos lo dicen, ¿qué importa si tiene que venir No, Trump o que y tenga deja que venir? tú Si eso. hubiera ido otro país, hubiera sido lo mismo. Las El tema es que están las felices fiscalías se porque usan. tienen esperanza por primera No, vez y en las vivir en fiscalías se libertad. usan para Tienen esperanza. amedrentar a medios de comunicación, activistas. Digo, aquí han llegado denuncias de diferentes lugares, pero amedrentar, para A ver, callar. yo estoy Entonces, feliz por los ese tipo son venezolanos. las instituciones que Feliz queremos. por todos los estamos felices. Todos estamos Oigan, felices pero una por los cosa rápida. venezolanos. Se han hablado sobre todo mucho de Trump y sobre todo una parte negativa. Yo voy a puntualizar con hechos
una cuestión que a mí se me hace positiva de Donald Trump. Número 1, desde que entró Trump, el régimen iraní está a punto de colapsar. Maduro está arrestado en Nueva York. Venezuela va a dejar de mandar petróleo a Cuba y está en los primeros pasos para la libertad. Rusia no ha podido meter las manos, ni China tampoco en Europa. Y otro importante, en menos de un año Trump ha provocado un cambio radical en todos estos temas de gobiernos, dictadores y opresores a la libertad. También hay que reconocerlo. La ola opositora no llegó sola. Bueno, Pero La además, ola ya opositora- último, Donald Trump, Estados Unidos no es Donald Trump. O sea, no crees que él sabe, no crees sí, que porque el él también puede traer doble moral, como dices tú, Claro. ex convicto. Pero también hay que decir No, todo, pero no a hay ver, que decir había hechos todo, de un había lado todo y del un otro. trabajo Pero de lo que hayas inteligencia dicho, y de investigación. como mujer no puedes estar a favor ni de un pederasta ni de un violador. No, Hablemos pero de ahorita Estados no estamos Unidos. hablando de Trump. Yo hablemos hablemos de de Estados Estados Unidos. Unidos, Es Estados políticas Unidos, es públicas de Estados Estados Unidos. Unidos. Conclusión, Las políticas públicas. conclusión. Doble moral hay en todos lados, en Estados Unidos con Trump, con la presidenta Claudia Contal. Pero aquí la cuestión es, en el juego político, en el nuevo orden, hoy por hoy, con la detención e intervención, caída, como le quieran llamar, de Nicolás Maduro, la doble moral que tiene México, ¿jugar a favor o en contra?